De esta manera le damos comienzo al espacio político del Enguer Hachik Dergugacián, quien se encuentra un año más junto a nosotros aquí en Audición Gomidas, contándonos las noticias políticas tanto de Armenia como de Artsaj. Buenas tardes, Hachik, bienvenido a Audición Gomidas, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Comidas. Un gusto estar con ustedes otra vez en un nuevo año, ¿no? En un nuevo año, simplemente pasaron 2 meses de este 2022 y vaya si hubieron noticias. Nos vas a explicar vos claramente qué aconteció en nuestra madre patria, ¿no? Sí, era invierno en Armenia y en Artsaj, pero fue un invierno bastante caliente, digamos, y si vamos a dar una imagen así muy general de los procesos políticos, tanto internos como externos, en Armenia, yo diría que internamente, con la renuncia del presidente, con la designación del nuevo responsable de defensor de derechos humanos en Armenia, hay cada vez más concentración de poder en las manos del primer ministro. Es lo que es un régimen que se está transformando en un régimen super primer ministerial, si podemos decir. Evidentemente esto no quita la otra cara de la moneda, que vemos un fracaso casi absoluto de la oposición para presentar una alternativa. Evidentemente todo lo que está pasando dentro de Armenia no está desvinculado de los procesos externos. Es más, hoy en día Armenia probablemente tiene muy poco que decir en los grandes diseños geopolíticos en el Cáucaso, y sino en todo el espacio ex soviético, lo que desde Moscú se llama la cercana vecindad. ¿Por qué digo esto? Porque entre enero y en la actualidad hubo dos acontecimientos muy importantes. Mientras el mundo parece haber olvidado de la guerra de los 44 días, de hecho este año, cuando hubo un panorama general de los conflictos, de los puntos calientes en el mundo, no aparecía el Cáucaso, como si el problema ya estaba resuelto. Y todos sabemos que no es un problema resuelto, sino un problema postergado. Hay una fecha límite, es cuando se termina la presencia o por lo menos el contrato de la presencia de las tropas de paz rusas en el Cáucaso. Entonces decía que había dos acontecimientos importantes, uno de muy corta duración, que fue Kazajstán, y a diferencia de la guerra de los 44 días, la Organización de Seguridad y Defensa, que es una organización creada por la Federación Rusa inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, intervino y evidentemente por iniciativa del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, que tenía la presidencia de la organización en su momento. Digo, Armenia tenía la presidencia de la organización. Intervino en un conflicto que empezó con protestas contra las condiciones de vida, la inflación, vaya palabra, ¿no? Para alguien que vive en la Argentina, el encarecimiento de la vida, protestas sociales, Karen, en Kazajstán. Y en el fondo, lo que se vio ahí era una pelea entre, digamos, los grupos más fuertes internamente, fundamentalmente entre el sector político, que hoy en día quiere desplazar quién fue el dueño, y no exagero diciendo esto, del país prácticamente desde el fin de la Guerra Fría, la familia Nazarbayev. Entonces era un conflicto entre las élites políticas. No hubo un factor externo, evidentemente, y este factor externo era una presencia de militantes panturquistas, resaltada, perdón, la presencia en este conflicto.
en la forma en que la prensa internacional nunca, digamos, habló tanto de este tema en la guerra de los 44 días. La intervención rusa y el rápido desenvolvimiento del conflicto, digo intervención rusa evidentemente porque el grueso de las fuerzas que entraron en Kazajstán a pedido del presidente de Kazajstán eran tropas rusas con claras órdenes de disparar a matar de parte del presidente de Kazajstán, lo cual evidentemente puso un freno muy fuerte a todas las protestas, pero se reveló la presencia de militantes panturquistas, militantes que estaban en Turquía y entraron en Kazajstán, o sea, una intervención en Kazajstán de la militancia panturquista como no se había visto anteriormente. Fue la intervención rusa un mensaje a Erdogan, a los demás, de que esto no va a pasar. No sé, hay que analizarlo, pero claramente no fue un mensaje que fue mandado en la guerra de los 44 días en el Cáucaso. Y el segundo conflicto, evidentemente, es lo que estamos viviendo ahora en una extrema tensión, que es Ucrania, ¿no? Ucrania, donde vaya a saber qué es lo que se está pasando, en el sentido en que nadie sabe, nadie puede decir hoy en día de que si va a haber una guerra o no va a haber una guerra. Lo cierto es que es una situación muy, muy tensa. Las noticias de hoy son noticias muy preocupantes y vamos a ver cómo esto va a tener un impacto, global y sin ninguna duda también en el Cáucaso. Ahora, voy a cerrar esto para dejar espacio para preguntas y otras observaciones que tienen. ¿Qué es lo que en Armenia, en el frente externo, empezó en los dos últimos meses? Evidentemente es el comienzo de las negociaciones entre Armenia y Turquía para llegar a un acuerdo. Y ya hablamos mucho de este tema el año pasado. Lo cierto es que Turquía está sentando en la mesa de negociación no con 3 precondiciones, sino una cuarta. Hoy en día enfrente tiene un leal al primer ministro Nikol Pashinyan, pero que no tiene ninguna experiencia diplomática para hablar con los turcos. La cuarta condición es de dar un corredor entre Najicheván y Azerbaiyán, que por ahora la Cancillería armenia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que no está en la agenda. O sea, está resistiendo esa imposición de una condición de parte de los turcos. Detalle importante, estas negociaciones empezaron en Moscú, lo cual quiere decir que, a diferencia de lo que pasó en el año 2009, el auspiciante directo de estas negociaciones es Rusia. ¿Cuáles son los intereses de Rusia? ¿Quiere que los dos países finalmente lleguen a un acuerdo o es simplemente tenerlos en bajo su control y por ahí llevar adelante un proceso que puede también no llegar a ninguna conclusión, ¿no? Porque esto recién empieza. Lo cierto es que de parte del primer ministro, de gobierno en poder, tienen toda la intención de llegar a un acuerdo, normalizar las relaciones, establecer lo que ellos piensan como, digamos, la paz regional, porque de esta forma creen que no solo se puede cerrar la página trágica de la guerra de los 44 días, sino que empezar un futuro brillante, ¿no? Es lo que ellos piensan. Este es el acontecimiento que no hubo un segundo capítulo, no sabemos por ahora cuándo se van a reunir, pero las cosas están totalmente estancadas hoy en día porque el mundo entero está mirando lo que está pasando en Ucrania. Hachik, creemos que el acontecimiento más importante que pasó en este último mes en Armenia fue cuando el presidente Armen Sarkisian presentó su renuncia en enero, y una de lo que
una de las decisiones por las cuales él decide renunciar a la presidencia es por falta de herramientas que tenía la institución presidencial para influir en el país. ¿Qué opinás acerca de esto? ¿Qué lectura podés hacer acerca de este evento que realmente llamó la atención? Bueno, vamos a decir chocolate por la noticia, ¿no? El expresidente Sarkisian no sabía que le faltaban estas herramientas en todos estos años que estuvo, digamos, intervino por lo menos en 2 oportunidades para contrabalancear lo que era la política del gobierno. La primera vez pidiendo la renuncia de Pashinyan, evidentemente lo ningunearon después de la guerra, y la segunda vez que nunca logró para que el Fondo Nacional Armenio explique qué es lo que pasó con los 130 millones de dólares que el gobierno tomó así directamente sin rendir ninguna cuenta. En varias oportunidades pidió rendimiento de cuentas y todavía no sabemos nada. Así que, bueno, que sacar este argumento de que le faltaban instrumentos, etcétera, yo lo pondría en un segundo plano. Me refiero más a lo que se reveló, y no es una casualidad que se revela hoy en día en la prensa armenia, más precisamente en el sitio de HETC, que él tenía cuentas offshore, que tenía una ciudadanía no armenia, cosa que está prohibida, ¿no? en Armenia para llegar a la presidencia. En fin, cosas más vinculadas a lo que sería un interés personal, un interés definido en términos de dinero, ¿no? Una cuenta offshore o lo que sea. El resto es simplemente una carta. Ahora, ¿qué es lo que le va a dar esto al primer ministro? Evidentemente tener un presidente más leal todavía a él, que no genere sorpresas, y probablemente llevar a una reforma constitucional otra vez para darle mayor poder a un régimen semipresidencial o presidencial, que es la intención aparentemente de Nikol Pashinyan. Entonces, yo no calificaría como el acontecimiento más importante, yo calificaría como el acontecimiento más triste en este proceso interno de Armenia. Perdón, y hay un tema importante también en la política interna de Armenia, que es la decisión del gobierno de crear una comisión de investigación de lo que pasó en la guerra de los 44 días. Es totalmente una farsa absoluta, porque esta comisión la tenían que crear inmediatamente después de la guerra. Lo hacen ahora simplemente para no revelar la verdad, sino revelar algo que el gobierno quiere imponer como la verdad. Que tal cual es lo que decís, este informe ahora ya ha pasado bastante tiempo, ya habiendo perdido un montón de tierras, un montón de personas, la verdad que es como vos lo decís, Hachik. No sé si querés agregar algo más, algo que te parezca importante y resaltar. Adelante, es tu momento. Es sobre este último punto que tenemos que seguir, porque a mí me parece que ya los resultados, entre comillas, de esta comisión supuestamente de investigación están dadas. Lo que declaró Nikol Pashinyan, que era responsable pero no culpable de la guerra, significa mucho. O sea, van a echar la culpa a las Fuerzas Armadas, a los ex gobiernos, a lo que sea, y una responsabilidad mínima que no va a cambiar nada sobre este gobierno, que es el responsable de no haber previsto la guerra, de llevar adelante una administración estratégica tanto de la guerra como de la diplomacia en 44 días, que terminó en un desastre comunicacional en todo sentido, y después de la guerra de querer seguir en el poder para simplemente no revelar la verdad de lo que pasó durante esta guerra. Ahora bien, todo esto lo sabemos, el gobierno lo va a hacer, es un proceso de concentración de poder, y lo está haciendo porque ganó las elecciones, punto, no hay otra
explicación. Todo el resto es una máscara. Ahora bien, ¿qué está haciendo la oposición? Esa es la gran pregunta, porque no participa en nada. Es cierto que le ponen piedras a todo este paso que quiere dar la oposición. No incluyen en comisiones, ningunean a todo, es cierto, pero el boicot es la mejor forma de hacer una oposición y ser una alternativa creíble. Es una pregunta que hago. Obviamente tienen toda la razón de no participar en una comisión, no de investigación, sino de un fake investigación, si podemos decir, una investigación para revelar el fake news que va a ser el resultado de esta investigación. Y lo digo con anticipación, sin ningún problema, ojalá que me equivoque, pero es así. Para no participar a esto, ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué hace 2 años, que van a ser 2 años, ¿no?, de esta guerra, la oposición no creó su propia comisión, no empezó a revelar algunos aspectos de esta guerra y no tuvo una estrategia política para anclar en la opinión pública estas ideas y empezar un debate y ganar terreno? Esa es la gran pregunta. Sí, bastante reflexivo y dan para debatir muchísimo todo lo que estás diciendo, Hachik. Te agradecemos. Seguramente el próximo encuentro que tengas aquí en Audición Comidas vas a llegar con más noticias y a seguir desarrollando todo lo que acontece en nuestra madre patria, que, como dijimos, pasaron solamente 2 meses de que comenzó el año y realmente han pasado bastante acontecimientos. Te mandamos un saludo bien grande y te agradecemos siempre por tu colaboración. Igualmente, mucha suerte y nos vemos la próxima vez. Un saludo grande. Salud.